frente a un pliego interpelatorio punto por punto. Él es libre de pronunciarse respecto del contenido en general y de cada uno de los asuntos que es materia del cuestionamiento que se le hace. Una vez que el presidente concluya, tiene derecho al uso de la palabra su abogado defensor. Si el presidente no quiere hacer uso de la palabra, puede cederle la integridad del tiempo asignado, que de acuerdo al reglamento son 60 minutos, para que ese tiempo lo utilice su abogado y exprese los términos de su defensa. Una vez que concluye la exposición del presidente y de su abogado, o de uno de los dos, la presidenta lo invita a retirarse cuando considere conveniente, el presidente se retira y posteriormente empieza el debate respecto a los alcances de la moción de vacancia, así como respecto de las respuestas que da el presidente de la República al contenido de esa moción con sus fundamentos de hecho y de derecho. Una vez que concluye el debate, debería votarse la moción. El reglamento prevé que el debate y la votación tengan lugar en la misma sesión o en la siguiente. Entonces cabe que la sesión que se inicie el día lunes se postergue para otra sesión, cabe que se suspenda la sesión ese mismo día para continuarla más tarde u otro día, pero no puede pasar de la siguiente sesión antes de terminar de debatirse y de votarse la moción de vacancia. Aquí viene, en todo caso, en el tema de la votación, ya propiamente al final de todo este procedimiento que usted lo ha explicado de manera muy detallada, el tema referido a los 87 votos, que son finalmente, o que es finalmente el número de congresistas que validarían una eventual vacancia presidencial. Claro, de acuerdo al reglamento, se estipula que para que proceda la vacancia, para que se apruebe la vacancia, se requiere el voto de 2/3 del número legal. Este número no es un número arbitrario, es un número que ha constado antes en un proyecto que presentó la comisión reformadora que convocó el presidente Paniagua y que dio lugar a la presentación de un proyecto de reforma constitucional. Ahí es donde por primera vez en este siglo se consigna la proporción de 2/3 del número legal. Posteriormente, la sentencia 6 del año 2003 del Tribunal Constitucional señala que, no obstante que no era la materia en razón de la cual se inicia el proceso sobre el cual se produce la sentencia, el Tribunal Constitucional recomienda que el Congreso, cuando se trate de casos de vacancia del presidente de la República, no vaque al presidente con una mayoría inferior a los 2/3, que en ese entonces eran 120 congresistas. Ahora son 130. El número actualmente entonces es de 87 claro. Congresistas. Ahora, doctor Delgado, se ha presentado una solicitud, en realidad ya hace algunos días, el 23 de marzo, por parte del canciller de la República, el doctor César Landa, para que acuda a esta sesión del pleno del lunes 28 de marzo un grupo de representantes de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. ¿Esto es posible, digamos, dentro de los formalismos que tiene el propio Congreso? Mira, en principio hay que hacer varios apuntes, por lo menos, ¿no? No es la primera vez que los veedores de la OEA piden concurrir a situaciones en las que los estados toman acción respecto de asuntos delicados. En la ocasión en la que se vio la primera solicitud de vacancia del señor Kuczynski en diciembre del año 2017, hubieron veedores, aun cuando no hubo ninguna comunicación de la Cancillería. O sea, es la primera vez en realidad que el canciller le dirige una comunicación al presidente del Congreso haciéndole el pedido de que se den facilidades para que los veedores de la OEA presencien el debate. No quiere decir que los veedores se van a sentar en el hemiciclo, que van a debatir, que van a pedir el uso de la palabra, que van a preguntar, no. La función del veedor en estos casos es simplemente constatar lo que quiera que ocurra. Entonces, la pregunta es, si ha ocurrido antes, en diciembre del año 2017, que han venido de oficio los integrantes que representaban a la Organización de Estados Americanos a una sesión en la que se veía la vacancia del presidente de la República,
¿qué necesidad había de que el canciller le comunique a la presidenta del Congreso que les dé las facilidades para que ellos puedan presenciar el debate? Claro, de pronto es una manera de evidenciar algún tipo de repente, de respaldo por parte de este organismo internacional, o considera usted que de pronto una medida de presión. Bueno, en principio cabe interpretar que la comunicación del canciller es para expresar un respaldo al presidente de la República a través de su gabinete, con el endose que hace de la comisión de veedores de la OEA. En realidad, si los veedores querían estar presentes, todo lo que tenían que hacer era mostrar su carnet diplomático, ingresar a la galería diplomática, y no había más inconveniente. No hay ningún procedimiento, digamos, que este grupo de veedores haya tenido que cursar un oficio para poder ingresar, simplemente con la presentación del carnet, como usted señala. Sí, bueno, es que eso es lo que ocurrió durante la vacancia del señor Kuczynski. No hubo ninguna necesidad de que el canciller de entonces le hiciera presente al presidente del Congreso, que en ese entonces era el señor Galarreta, que iba a concurrir una comisión para tomar asiento en las galerías. Es una cuestión finalmente de voluntad de los veedores de estar presentes, que por lo demás no estoy muy seguro que sea necesario que estén presentes a estas alturas del partido, cuando una sesión del Congreso es absolutamente pública y se puede presenciar desde las pantallas de televisión, porque todos los medios están cubriendo un suceso de esa magnitud. ¿Qué necesidad tendrían de ver de manera física toda la sesión? Claro. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, obviamente. Ahora, y nada impediría, porque es es un protocolo, es un proceso totalmente transparente. Y tampoco, digamos, representa algún tipo de injerencia del organismo internacional en los asuntos del Congreso de la República Peruana, ni de soberanía, ni mucho menos. Todos sabemos que hay quienes creen que la presencia de los veedores de la OEA es una forma de entrometerse en asuntos nacionales. Yo no creo que sea en realidad ningún tipo de injerencia ni de intromisión, porque si todo lo que hacen es constatar qué es lo que está pasando, y por otro lado, sabemos que una misión o una comisión de esta naturaleza, todo a lo que podría llegar sería a elevar un reporte de lo que constaten ante el secretario general de la OEA primero, y eventualmente ante la Asamblea General de la OEA, y señalar cuáles son los aspectos que han sido más saltantes de acuerdo a lo que ellos han presenciado. Si es que el Pleno de la Asamblea de la OEA, la Asamblea General de la OEA, estima que hay algo que meritúa su intervención, todo a lo que podrá llegar la OEA será a emitir un pronunciamiento sobre su preocupación en caso que detectara algún tipo de incumplimiento de la Carta de la OEA. Hasta ahí puede llegar. Los pronunciamientos de la Asamblea de la OEA ni del Secretario General tienen carácter vinculante para el Perú. Lo que sí tiene carácter vinculante, de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución, es las decisiones del órgano jurisdiccional de nivel supranacional, que serían la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana. Lo que quiera que ellos decidieran, en principio, sí tendría carácter vinculante respecto de las decisiones estatales en el Perú. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado un pronunciamiento en el sentido de la figura propiamente de la vacancia por permanente incapacidad moral, que es un tema que no se ha zanjado finalmente, que lo tuvo que hacer en su momento el Tribunal Constitucional y no lo hizo, o en todo caso el propio Congreso de la República, a través de un debate en la Comisión de Constitución y posteriormente en el Pleno. Doctor Delgado Dembes, nos queda poco tiempo. Yo solamente quisiera formular una pregunta adicional. Lo referido a la propia figura de la vacancia presidencial, hemos escuchado los discursos, las narrativas de los congresistas que están a favor de este procedimiento en contra del presidente Pedro Castillo y señalan que el presidente tiene que ir a responder ante el Congreso los cuestionamientos que se le formulan y que están orientados en su contra. ¿Esto no es una manera de confundir la propia figura de la vacancia presidencial? Porque finalmente no es un mecanismo de control, o como usted lo ha señalado, no es un mecanismo de interpelación. ¿Acá hay una confusión por parte de los propios congresistas?
No. En realidad la moción de vacancia no equivale a una interpelación. El propósito de la vacancia no es solo que el presidente de la República absuelva un pliego interpelatorio. El propósito es que responda frente a las graves imputaciones en razón de las cuales se considera que su permanencia es indigna y que su permanencia resulta siendo más sana que su permanencia resulta siendo más poco saludable, que su ausencia es menos saludable que su permanencia, porque si el presidente significa un daño, un riesgo, un peligro, mejor deshacerse del peligro que de mantenerlo con todo el significado que pueda tener, que se mantenga en el puesto una persona cuya conducta es impropia, indigna o reprochable. Ahí todavía hay un tema pendiente que se tiene que debatir en el Congreso para finalmente apuntalar bien los alcances de la propia figura de la vacancia presidencial. Bueno, en principio, para mí es claro, ¿no? Cuando la Constitución habla de incapacidad moral permanente, no está hablando de incapacidad mental. Esa interpretación de la incapacidad mental ha sido una construcción que se ha hecho a partir de la interpretación que algunos juristas hacen de lo que significó el concepto de incapacité moral en el derecho francés. Pero esa es una interpretación de lo que los juristas creen que significó en el siglo XIX, en el año 1839, para los que diseñaron el concepto de incapacidad moral en Francia. Pero en el Perú es muy claro. Lo que hicieron los constituyentes el año 1839 fue poner las palabras incapacidad moral, permanente, perpetua, como se quiera. Y a partir de eso ha empezado a regir en el Perú desde 1839 hasta la fecha. La construcción que se está haciendo es una interpretación etimológica respecto de textos que nacen en Francia y que no han tenido mayor sentido en el Perú porque no tenemos ni siquiera diario de debates de esa época. Para mí es clarísimo que lo que se busca es que el Perú tenga una oportunidad de prescindir de una persona que detenta el cargo de presidente de la República que con su conducta le genera más daño al Perú que con su permanencia. Ese es el concepto clave para mí. La incapacidad moral permanente es necesaria. ¿Y usted considera que habían algunos planteamientos que señalaban que podría aumentarse incluso el número de votos para que finalmente se pudiera vacar un presidente, sea la circunstancia que sea? ¿Usted considera que esto debería ser así o debería mantenerse el número de votos en 87, que es lo que actualmente rige? Mira, Jorge, en principio, el tema de cuántos votos se necesitan, para mí resulta siendo secundario frente a otro asunto que es mucho más delicado, que es la legitimidad de las decisiones. La legitimidad de las decisiones es una cuestión sustancial, no tiene que ver con el número de votos, tiene que ver con las razones en virtud de las cuales existe la necesidad de vacar al presidente. Para que sea una decisión legítima, el Congreso lo que tiene que hacer durante el debate y a través de la moción que se ha presentado es, primero, identificar, reconocer y merituar las razones que existen para no vacarlo y cómo se responde a los argumentos de que no corresponde vacarlo. O sea, ponerse en la situación del contrario y tener una respuesta para demostrar que a pesar de esas objeciones no son suficientes para afirmar la necesidad de la permanencia del presidente de la República. La legitimidad es más importante que el número de votos, sea mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría de 2/3 o mayoría de 4/5. Con la mayoría tú no ganas nada, porque si tienes un parlamento que está totalmente en contra del presidente de la República, no por el mayor número de votos, tu decisión va a ser más legítima. Eso es importantísimo, porque finalmente también hay un tema de percepción. Y la palabra legitimidad, el concepto de legitimidad es sumamente importante y fundamental en todos estos actos que involucran a las más altas autoridades, desde congresistas, que serán los responsables finalmente de vacar o no a un presidente de la República, y del propio presidente de la República. Doctor César Delgado Guembes, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Un gusto, como siempre. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes. César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República. Son las 3 de la tarde con 29.